Bien, amigos, como todos los martes está con nosotros nuestro asesor, cosa que agradecemos muchísimo. El licenciado Julio Ortega Tous, economista de profesión, hombre ya de más de una generación de ejercicio. Sí, señor. Pues eso es para no identificar claramente la edad. El que priva todavía en juvenil, pero ya las canas lo denuncian. Con todo y cachuchita. Ya las canas lo denuncian. Don Julio ha sido funcionario importante del Banco Central, donde inició prácticamente carrera. Fue director nacional de planificación. Tuvo un puesto que muchos desearon. Asesor económico del Poder Ejecutivo. En aquel periodo clave de ejercicio gubernamental del 2004, cuando había que recomponer todo el marasmo económico que se heredó del gobierno del PRD. Eso fue terrible, señores. Había que tener los pies de plomo para poder reordenar una sociedad que fue dejada patas arriba, con un 20% del Producto Interno Bruto tirado al zafacón. Lo que nos tomó 500 años hacer. Un 20% de eso fue tirado al zafacón en 16 meses, del 2003 al 2004. Una locura. Además de que todos los factores macroeconómicos en bandolera, etcétera. El país apagado. Y apagado el país. El país apagado y el crédito cerrado. Por todas partes. Un default prácticamente. Un default, casi un default. Entonces, en esas circunstancias, estos señores que acompañaron al doctor Leonel Fernández pudieron reconstruir el país, devolver la confianza e iniciar casi inmediatamente el crecimiento. Casi inmediatamente. Los últimos 3 meses del 2004 fueron de reactivación de la economía. Sorpréndanse cuando lo que se heredó había sido una especie de bancarrota. Bueno, no quisiera hacer más historia porque la verdad es que eso hay que decirlo, sin embargo, por la corta memoria de nosotros es terrible y a veces se desconsidera a profesionales que han hecho aportes al país en momentos clave. Entonces por eso le queríamos decir que la persona que nos asiste todos los martes aquí es una persona con autoridad. Buenos días, don Julio. Buenos días. Buenos días, Pedro. Miren, nosotros hemos estado tratando con persistencia desde hace mucho tiempo el tema eléctrico. La causa por la cual lo hacemos y por la que le hemos pedido muchas veces a don Julio, que incluso un hombre que tiene muchísimas preocupaciones, observa también la economía mundial con mucho interés, dedique tiempo a esto, es porque ese es nuestro principal problema. Julio, si hay que definir el tema eléctrico con respecto al presente y futuro dominicano, ¿cómo lo harías? La importancia que tiene, ¿cómo? No, bueno, hoy en día es la agenda pendiente más importante. Mírelo ahí. ¿Tú leíste los 10 mandamientos de Andy Navarre? Sí, lo leí, pero me pareció como un chiste, no sé. No. Es un compromiso esencialmente con el sector privado. Es una visión del sector privado. Como un chiste. Dentro de la crisis. Tócate más. Pero es que mira, puntuales. ¿Cuál es el principal problema del sector eléctrico dominicano? Y yo voy más allá del sector de energía. Sí. Yo no tengo la cifra exacta de cuánto es en el Producto Interno Bruto el sector de energía, pero no tengo duda de que es quizá el número 1. Por el volumen de transacciones que implica. Solo de importaciones estamos hablando de 4.500 millones de dólares. Y de ahí se inicia una cadena de distribución de productos petrolíferos, carboníferos, y después la producción de electricidad, la distribución de electricidad, el consumo, etc. Hay mucho dinero. Mucho dinero se mueve. No hay duda de eso. Se dice que más de 100.000 millones de pesos. ¿De pesos? Pero si son 4.500 millones de dólares de importaciones. Pero la comercialización propiamente de eso genera mucho más de 100.000 millones de pesos. En valor agregado. Valor agregado. Bueno, el punto es el siguiente. Precisamente ayer conversaba con un político, congresista, amigo, sobre el tema del sector eléctrico visto desde el punto de vista del eventual inicio de las discusiones para el llamado pacto eléctrico. Yo le decía, mira,
y me preguntaba, ¿qué tú crees de la integración vertical? ¿Tú crees que es una respuesta adecuada para los problemas que hemos enfrentado? Digo, mira, integración vertical o no, el principal problema de la industria eléctrica dominicana es la estructura oligopólica. Sí. Es decir, es un oligopolio de 3 o 4 firmas o grupos de intereses que cierran el mercado, impiden la entrada de nuevos competidores y crean un sobreprecio y una sobrerenta por encima de la renta normal. Se crea una sobrerenta basada en aquellos acuerdos nefastos que se extendieron por 15 años en el año 2001, los llamados Acuerdos de Madrid. Esa estructura oligopólica tiene entrampado el sector, con un sector que tiene pérdidas por encima de 2.200, 1.300 millones de dólares anuales y creciendo, porque no es estática. Yo recuerdo cuando eran 600, después fueron 800, después fueron 1.000, después fueron 1.100, después ahora 1.200, 1.500, y va creciendo hasta que este problema no se desembrolle. El segundo componente es el sector eléctrico dominicano. Tiene, vamos a decir, 3 componentes fundamentales: la producción, la transmisión y la distribución. Y es una cadena que es inseparable. Tú no puedes producir y mandarla por Bluetooth, la electricidad. Tienes que mandarla por los alambres. Perdón. Tienes que mandarla por los alambres. En Corea del Norte se acaba en Corea del Sur se acaba de anunciar, está publicado hoy en el periódico El País, y creo que lo leí en un cable internacional. No, está en el periódico hoy también. Inalámbrica. La transmisión inalámbrica de electricidad. Y de que se ha progresado notablemente, porque ya se puede transportar hasta a larga distancia sin tener que usar alambre, la electricidad. Yo quisiera ver eso. Porque la verdad es que economizar un enorme. No, porque el gran problema de la electricidad es la conductividad. Sí. La conductividad te crea una resistencia. Sí, así es. Por lo tanto, las pérdidas naturales de esa labor de nada la más. transmisión de energía en electricidad son: el cable se calienta a través del calentamiento del cable de cobre, fundamentalmente. Va de 7 a 10%. No, casi un 20%. Julio, pero mira... Se pierde en la transmisión normal. Ahora, hay una rama de la investigación que está bastante avanzada, que se llama superconductividad. Y la superconductividad es crear un material que permita la transmisión eléctrica sin resistencia. Es decir, que no haya un elemento como el cobre que le haga resistencia a la transmisión de la electricidad y que por lo tanto limite la distancia y pierda una parte importante por el calentamiento del material. Entonces, ese tema de la superconductividad abriría eventualmente quizás es de eso que se trata en Corea, es como lo que ha sido la fibra óptica para la data y la voz. Exacto. Que no hay límites, es decir, tú transmites y tú puedes llevar hasta China data y no hay resistencia. Es un vacío libre el que se crea. Correcto. Entonces, en el caso de electricidad sería una transmisión. El material que se ha descubierto es una porcelana especial que tiene que estar en la temperatura interna al cero absoluto, que es menos 180 grados. Entonces, ese es un tema bueno. Sí. De Mira, pero yo quiero volvamos. Espérate, pero déjame yo terminar. Lo del oligopolio. Primero, el carácter oligopólico. Y segundo, la industria eléctrica
en el área de transmisión, porque tanto de generación, porque transmisión y distribución es del gobierno. Sí. La distribución era una empresa mixta también, de norte, de sur y de este. Se la devolvieron. Dado Sí. que por ahí es que se van todas las pérdidas, se la devolvieron al gobierno. Por esa razón. Por esa razón. Pero ¿qué resulta? Esto es privado es terrible. Jaina y Ejeitabo, que son las dos empresas surgidas del proceso de capitalización, tienen un 50% de acciones del Estado. Que ahora, con las acciones que, en el caso de Ejeitabo, creo que es, o Jaina, una de las dos, del grupo que le entregó acciones al Banco Central, de hecho, el Estado tiene más del 60% de las acciones. 62%. Una cosa increíble. 62% de las acciones. Pero ¿qué pasa? En El Jaina. Estado En no, Jaina. pero esa empresa, con un 38% de accionariado privado, propiamente dicha, el Estado es un convidado de piedra. Un convidado de piedra. Un convidado de piedra. El Estado, Sí, pero en materia de generación ya el Estado está incorporado. No, espérate. Es que ese pacto accionarial de gobierno, sector privado, en las dos ejes, Ejeitabo y Jaina, tiene que ser modificado. No puede ser que tú tengas un accionista que tiene la mayoría de las acciones y no puede opinar. No puede decir ni una palabra en las decisiones de la administración de la empresa. Entonces, el que tiene la minoría de las acciones, la tiene como una empresa privada. Pone y dispone, vende, compra, pone precio, toma decisiones de inversión, etcétera. Y el Estado está ausente. Pero quizás es al paso. Ahora el Estado lo que ha hecho No, al paso no. irse al primero de los elementos, que es la Lo que ha hecho generación. el Estado es bypassear esa situación creando unidades de producción que inclusive han mandado una ley al Congreso para abrir, porque la Ley General de Electricidad dice que el Estado no interviene en la producción eléctrica, la que no es hidro, La térmica. la termoeléctrica. Y para poder construir en base a una ley, legalmente tiene que abrirse cambiar, ese componente. Pero las empresas fundamentales del sector son privadas, son mayoría estatales también, pero no la controla el Estado. Entonces, ese pacto accionarial, ese pacto empresarial, hay que modificarlo, hay que revisarlo, que salió de la capitalización. Entonces, una de las alternativas sería que el Estado, como hizo en Colombia, la empresa de petróleo, que es la principal empresa del país, Ecopetrol. Ecopetrol vendió el 30% de sus acciones a accionistas pequeños. No podía invertir más de $10,000. Miércoles. Y se creó un capitalismo popular. Porque hoy en día el Estado aparece como copartícipe, yo diría casi como cómplice, de las acciones desmedidas y oligopólicas de estas empresas salidas térmicas de la capitalización, y entonces todo lo que son supuestamente ganancias para el Estado van a un fondo que nadie sabe qué es lo que se hace con ese dinero. Mira, Julio, anoche yo recibí una... ¿Qué se hace con el dinero yo que recibí una colaboración anoche del ingeniero... Hacer el contenedor. Del ingeniero José Luis Moreno San Juan. Interesante, una contestación punto por punto al famoso decálogo de Andy Daguarre. Y ahora que está el ingeniero Ignacio Ditren con nosotros, que se ha incorporado, Ignacio Ditren es ingeniero civil. No, hidráulico. Ingeniero civil. Ingeniero Bueno, civil en el área especializada de hidráulica. Y este lenguaje que estamos tratando, al igual que tú que eres un profesional, un técnico, lo entienden perfectamente. Nosotros lo que somos intermediarios. Correa de transmisión. Anoche recibí un reporte del ingeniero José Luis Moreno San Juan, en que le contesta a Andy Daguarre los 10 mandamientos que Andy publicó la semana pasada. A mí me sorprende cómo Julio
en su análisis Yo no que lo he viene leído. ahora, va recorriendo exactamente La misma el ruta. mismo trayecto Sí, la de misma José Luis. ruta. José Luis plantea como fórmula, y ojalá que eso sea estudiado seriamente por la actual dirigencia política, esencialmente del PLD, que es la institución de gobierno y con vocación de seguir. Él cree que la solución es crear una empresa nueva, integrada verticalmente de todo el subsector eléctrico, o sea, que hay pase, generación, transmisión, distribución. Lo que era la CDE. Y oye lo que sugiere, que sea una empresa pública, como dice, y que al mismo tiempo participen como accionista el Estado, que sea una empresa pública abierta a toda manifestación deportiva, como dicen, o sea, todo el que quiere pudiera invertir ahí, Pudiera colocar acciones pudiera en bolsa. colocar acciones, incluso dice que debiera ir a bolsa. Entonces, lo que son las empresas, la de transmisión, la empresa hidroeléctrica y las 3 distribuidoras participarían como accionistas puro y simple, pero el sector privado tendría toda la oportunidad de incorporarse con todo su poder ahí en esa empresa. Lo único, eso sí, Que no serían 3. que como sería 4. una empresa pública con tantos interesados, ahí se crearía una estructura dirigencial que se corresponda con el criterio de una empresa privada, que lo que procura es beneficio y buena gestión. Pero, ¿qué componente le agrega él? Una verdadera supervisión del Estado. Una superintendencia real. Una superintendencia real. Entonces, mire, es interesantísimo el documento. Yo creo que el periódico lo va a publicar. El periódico... No, la revista diaria la revista lo diaria, vamos a publicar hoy. que es Lo vamos a publicar. que es un órgano digital interesante. Ojalá que lo puedan leer ahí en la revista diaria. .com. Ahí lo vamos a publicar. Sí, es interesantísimo el material porque creo que estamos llegando a puntos en que hay que definir todo Mira, esto. una reforma así implica más que una viabilidad técnica Ajá. o financiera, una decisión política de mucho valor. Ahí está todo. Sí, sí. ¿Por qué? Porque tú vas a enfrentar intereses. Sí, sí. Intereses Por primera poderosos. vez. Y Por no primera cualquier vez se interés. Intereses poderosísimos. Sí, así es. La única vez en la historia dominicana que eso se hizo, desgraciadamente se hizo en el año 1955. Después se deformó, porque los políticos deformaron el papel esencialmente técnico de la Corporación Dominicana de Electricidad. Pero eso fue lo que se hizo en el 55. Ahora, la propuesta de José Luis, que no la conozco, Sí. supongo que incorpora el capital privado, Así es. Sí, lo incorpora. un diseño de gestión despolitizada, Así de es. gestión técnica, Sí, sí, sí. Así es. y una incorporación, diríamos, a lo que se llama el capitalismo popular, que es que una proporción de las acciones de esas empresas vayan a manos de los pequeños y medianos ahorrantes, para que no tengan que ser defraudados por pirámides financieras como esta última Susan Lee. ¿cómo es? Teleflex. Telefree. Que no hay forma de marcharle. No, ya eso perdieron el dinero. Ya eso se perdió. Eso perdieron el dinero. Pero hay 3 más. ¿eh? Hay 3 más operando Hay 3 también más con operando. nombre americano. También. Sí. Bueno, Aquí en el país. bueno. Entonces, el asunto es que la gente, como yo te decía, en Colombia, la empresa más grande de Colombia, pero de lejos, es Ecopetrol, Petróleo de Colombia. Así como Petrobras es la grandota de Sí. Brasil. Sí, Ecopetrol es la empresa más grande de Colombia. Y es del Estado, 100%. Cuando el Estado tomó la decisión, en el año 2008, de abrir el capital de esa empresa a inversión privada, pero no más de $10,000 por persona. No más. Y eso ha tenido un éxito tal que se están planteando llevarlo a un 50%. O
a un 49%, siempre y cuando el Estado mantenga el control de la empresa. ¿Por qué? Porque el manejo profesional, a que están obligados los jefes. a que están obligados la directiva, la administración de la empresa, y un producto como el petróleo en Colombia, que mayormente se consume internamente. Nosotros compramos gasolina de Colombia. La gasolina premium de aquí es de Colombia. Que es colombiana, sí. Deja ganancias enormes. Entonces, si esas ganancias se distribuyen entre personas que invierten 5.000, 4.000, 6.000, 7.000, 10.000 dólares, evidentemente que eso tiene un impacto en la redistribución de esas ganancias a nivel popular. Eso podría hacerse aquí con el sector eléctrico, porque el sector eléctrico, su vocación es ser un sector altamente rentable, pero siempre teniendo en cuenta que el sector eléctrico, y eso nunca se puede perder de vista, es un servicio público. Y los servicios públicos, desgraciadamente, no se pueden tratar como si fuera que tú estás vendiendo nevera, o que tú estás vendiendo televisores. Que quien quiera tenerla. Digo que en ese caso, en ese caso quien quiera tenerlo. Yo quiero tener una nevera o una televisión. Te paga el un carro. Exacto. Un carro o un tocadisco. No. Eso es seguridad nacional incluso. No, esto es Eso un igual, servicio público esencial, como el agua, como el agua. Estratégico, Es más, yo te diría una cosa, la vida moderna sin electricidad. se define por la electricidad, antes y después de la electricidad. Así Y si no, pensemos en los apagones. Cuando no hay apagones, no hay televisión, no hay refrigeración, Sin no embargo, hay hay estudio. computadora, no hay estudio, no hay iluminación. Sin embargo, yo considero que, por ejemplo, la comunicación es un servicio público. Y aquí la gente lo atiende más que la energía y que el agua. No es un servicio público esencial, pero es un servicio Esencial, público. sí, pero esencial no lo es. Esencial no Sin lo es. embargo, la gente es capaz de gastar más en esa comunicación que en el agua. Por y que patrones en la de electricidad. conducta Sí, patrones de culturales que conducta. tenemos. Aquí hay personas pobres que consumen Gastan más, sí. 100 pesos de tarjeta diario, Sí, que son 3.000 al mes. Sí, y Y no no pagan pagan 100 de... y no y pagan no pagan 1.000 pesos. Oye, qué bien, eléctrico. eso es verdad, ¿eh? No pagan, Se ni pagan niegan. el agua, ni Eso es pagan verdad. el agua, ni quieren pagar el agua, Pero tú que es sabes vital. pero tú sabes por qué es eso, Ditres, ¿verdad? Por el problema del Estado. Es Ustedes que- saben es que- algo. Es que la gente ¿qué dice esas compañías? Si tú no me compras la tarjetita, tú no tienes servicio. Si tú no me pagas el servicio, tú no lo tienes. Pero yo recuerdo- Pero no es lo mismo con Vayan el a agua. vayan a esos Pero ahí barrios. está la voluntad política. Yo Mira, recuerdo ese elemento de la voluntad política. Yo pienso que eso que plantea José Luis es importante. Lo es vas a una- recibir, yo te lo y voy es a una gran enviar el aspiración. material. Y al ingeniero y también. de alguna manera parecería como que lo leyó. Y parecería que pues, sí, porque están, ¿Tú están sabes lo que pasa? reflexionando. Que están reflexionando en lo mismo sobre caso, un sí. tema, Pero eso lo vi yo. sobre un tema que ellos conocen. Pero mira, Julio, yo pienso que mientras tanto, mi aspiración, la mía como ciudadano de la República, es que el gobierno continúe Bueno, sí. continúe Pero si se está hablando de un con pacto eléctrico. con ese primer elemento de incorporarse plenamente en la producción de energía. No, no, yo estoy Eso de es- acuerdo. eso es lo Ya- fundamental. Pero tiene que ser, quien dirija la empresa, debe ser, tiene que tener un modelo donde los cambios de gobierno no incidan. No afecta. Esa es otra cosa, esa es otra cuestión. Porque si cada gobierno lo va a imprimir un modelo diferente, siempre como la cosa, no va a haber una continuidad del Estado. Entonces tiene que ser un modelo. Sí, pero ahí viene lo del pacto y el pacto parece que ya el pacto está en curso. El curso. No, el curso no, se está discutiendo. Se está discutiendo todavía. Bueno, Se está discutiendo. la realidad es que se está avanzando. Pero mira, el sector privado, hasta donde yo sé, está de acuerdo con la integración vertical, que es uno de los componentes. Pero no quiere Ahora, más la inversión. integración vertical puede ser en una sola empresa nacional o en 3 empresas regionales. Este es un país muy pequeño para tener 3 empresas regionales, 3 administraciones. 3 administraciones. Es una locura, 3 hombre, centros 3 de sistemas compra. contables. Eso es dispersión. 3 direcciones de Eso a mí no compra. me- Es una Sí. locura. No. Entonces, por ejemplo, el estado de la Florida, estoy hablando de un país que no hay duda de que es un país capitalista, tiene una empresa integrada
Florida Power and Light. Sí. Pueden haber productores privados que le venden a FPL, pero FPL es la empresa Exacto. del estado de la Florida. Sí, sí. En Puerto Rico, Autoridad de Fuentes Fluviales. ahora Cambió, ahora. Autoridad Energética de Puerto Rico se llama. Sí, se llama ahora Autoridad Energética de Puerto Rico. La Autoridad Energética de Puerto Rico es un monopolio del Estado. ¿El Estado? Del Estado Libre Sin Asociado. participación privada. Sí, ellos le compran la energía a los privados. Y en condiciones muy competitivas porque hacen licitaciones muy fuertes y muy cerradas. Por eso era que yo siempre comentaba, porque AES Internacional tiene aquí una planta de carbón. No tiene una planta de carbón, esa planta la construyó el Estado Dominicano y pasaron a Eje Itabo cuando la capitalización de la cual AES vino siendo la propietaria. Era de carbón, cuando se la pasan a Eje Itabo todavía era de fuel oil. No. Pero no había procesado una libra de carbón. Usan carbón. Y del mismo carbón, el mismo barco que llega aquí se va a Puerto Rico y le deja carbón allá. Y aquí cuesta 14, 16 centavos de dólar el kilovatio y en Puerto Rico cuesta 6. ¿Cómo me explican eso? No. ¿Cómo se explica eso? Por ahí mismo, por el asunto de los oligopolios. Procesando el mismo carbón. La estructura económica de la República Dominicana, la competitividad de la zona franca, la competitividad del turismo dominicano, la competitividad de la industria dominicana, depende, y de la economía en general, de ese factor. Si nosotros no logramos llevar a unos precios razonables, yo no quiero decir barato como es en Centroamérica, que en eso tienen una ventaja comparativa con nosotros porque todo es hidroeléctrica, o en Colombia, que la electricidad es baratísima. El problema de la electricidad en Colombia no se plantea. ¿Por qué? Porque 85-90% de electricidad es hidroeléctrica. Sin embargo, Julio, hay cosas que desde que estábamos estudiando en la universidad, yo no he concebido. Aquí nosotros tenemos una unidad que se llama Unidad de Electrificación Rural y te lleva la energía eléctrica desde cualquier punto hasta una comunidad alejada. Probablemente en esa comunidad... la finca tuya. Ahí no hay forma que llegue. Bueno, pero ya por eso voy a ser independiente. Estoy esperando unos chelitos nada más para comprar la planta. Pues estoy produciendo y botando gas. Pero precisamente por eso, esa solución que nosotros buscamos, no sé cómo el Estado no la ha buscado en comunidades alejadas. Por ejemplo, trabaja conmigo José Andrés, que es asistente mío, y él es de una zona de ahí de Yamasá, se llama Piedra Azul y esa zona por ahí. Por esa zona nacen como 3 ríos. Pequeñas presas. Sí. Pequeñas presas para generar... Yo creo que el INDRI llegó a tener una vez un programa de pequeñas presas. Marcelo Jorge llegó a hablar en una ocasión hace muchos años de eso, de iniciar pequeñas presas. El aprovechamiento que puede haber en esas pequeñas presas para pequeñas comunidades. Pero eso lo descontinuaron. En esto, hace el año pasado, vi que se interesó alguien, el sector privado, en general creo que un mega, con una pequeña presa del sector privado, creo que era la primera mini presa del sector privado. Creo que también el ingeniero Félix Bautista, en su comunidad de San Juan, siendo funcionario, que faltó las calles por ahí, creo que tiene energía permanente, esa pequeña comunidad de él, con una pequeña presa. Una pequeña hidroeléctrica. Hay otros sitios más. Hay varios sitios. Entonces, nosotros pudimos pero en el caso del metano que tú produces. Exactamente. Entonces, ¿cuántos productores de cerdo hay? De cerdo hay. Pero todo eso... ¿Tú me dijiste que vas a producir cuánto? 50 kilos. Con 300 cerdos. ¿Y tu demanda es? Con 300 madres. ¿Y tu demanda es? El pico, cuando estoy moliendo, de como 32, 35. Y si tú vas a ser autoproductor con tu propio... Incluso visitamos al administrador de la sede, Rubén Bichara, y le planteamos esa iniciativa que ha tenido el sector privado, que hay como 7 plantas en el país ya prendidas, funcionando con metano, de productores de cerdo. Y nosotros le planteábamos la posibilidad de incorporar a esos sectores al sistema.
Exacto, con un él me contador de refirió- entrada y salida. contador, Él me Exactamente. refirió a un técnico, pero es que son cosas que son evolucionan demasiado rápido, más rápido que el pensamiento de algunas personas o de algunos funcionarios o técnicos que están atrasados y que lo primero que dicen es, no, eso no es posible. Oye, tú no vienes a terminar de explicar. Y no es posible. No, no es posible, pero señor, Porque no entienden diga, nada. mire, yo voy a hacer una visita, déjeme ver, vamos a discutir. No Lo es primero que posible. me dijo a la persona que me refirió Bichara fue, no, eso no es posible. ¿Pero cómo que no, si en otra parte se hace? Pero un enanismo, un atraso, o sea, hay gente que Mira, aprende. Alemania es la primera economía de la Unión Europea y es la cuarta economía mundial. En Alemania... Una de las más estables en toda la historia de la humanidad. Sí. Alemania tiene una política de eliminar las plantas nucleares por razones ecológicas, políticas, etcétera. El movimiento ecologista es muy fuerte. Y en Alemania, ese programa de conexión de las plantas nucleares va acompañado con un programa de estímulo a la producción de energías no convencionales, sobre todo la Eólica. eólica. La eólica. Pero en Alemania tú puedes tener un contador de entrada y salida, pero eso es una ley en Alemania. Un contador de entrada y salida con solar, con eólica, porque hay eólica chiquita también, que tú la puedes tener en tu casa, con metano, con pequeñas hidroeléctricas en las zonas rurales, con la forma que tú produzcas, con energías alternativas, tú solicitas a las empresas eléctricas o a las empresas eléctricas un contador a doble vía. Yo consumo, pero yo también inyecto energía. Y esa energía, cuando se hace masivamente, hace una diferencia. Claro, claro. Hace una diferencia. Creo que en el caso de Alemania casi el 15%. Y Alemania es la economía más grande de la Unión Europea, con 82 millones de habitantes. Pero eso es lo que lo hace más grande. Porque, Así es. porque aprovechan lo mínimo. Tú sabes que... Entonces, yo no entiendo cómo aquí, teniendo los problemas gravísimos de suministro eléctrico, es decir, el hecho de que tenemos grandes desperdiciamos proyectos, todo, desperdiciamos todo. todo, Todo lo todo. desperdiciamos. Tú sabes la cantidad de pero eso plantas no es por- eléctricas eso no que es hay porque aquí sí. en el país. Por ejemplo, el Hotel Jaragua, yo creo que lo cerraron ahora. Me dijeron que lo van a reconstruir. Lo van a hacer, todavía Lo van está a abierto, reconstruir. sí, sí. Eh, Es una planta gigantesca. tiene una planta de enorme emergencia. y ellos no consumen todo lo que producen. No, así es. Ese podría tener un Así contador es. de entrada y Del salida. barrio, para Óyete, dar tu óyete, utilidad. yo- No, de entrada y salida. Oye, Hay salida. Yo conocí por la zona de Bonao, una zona franca que hay, que las plantas funcionan con biomasa. Sí, también. Con biomasa. Sí. Con biomasa. Bonao, sí. Los Hay ingenios, hoja de arroz, los sí. Los ingenios. ingenios. Entonces, A mí me contaba uno de los grandes íconos del sector eléctrico aquí, el ingeniero Cristóbal Román, tú lo conoces, que en el plan de expansión que se hizo en la época de los años 80, creo que era con Marcelo Jorge, la decisión era montar plantas a carbón y plantas de biomasa, utilizando el bagazo de caña el bagazo de caña que tiene un valor energético tremendo. mezclado con fuel, y las Mitsubishi, que todavía está funcionando en San Pedro de Macorís, fue concebida para eso. Y ¿No la de sabía? sí, la de Barahona Incluso- también. Yo conozco los proyectos, los Y manejé. la de Barahona también, pero nunca han funcionado Incluso con Julio, biomasa. Barahona, ¿Pero y por Barahona qué? está supuesta a quemar no solamente el bagazo, sino también la hoja de la hoja. Pero ¿y por Incluso, de la caña. incluso yo no entiendo, pero parece que por cultura nosotros aprendimos a pedalear hacia atrás. Parece. Porque yo recuerdo una charla de Juan Bosch hablándonos de todo ese tipo de cosas. Juan Bosch en los años 80, a principios del 80, 81, 82, cuando daba charlas todavía, hablaba de eso, de la diversificación de la caña, cuando República Dominicana dependía de una asignación De la cuota americana. de la cuota americana,
que Juan Bosch decía, eso va a desaparecer porque hay productores de remolacha que están produciendo energía a partir de la azúcar a partir de la remolacha y de maíz. Entonces, ya esa cuota preferencial, que era como se llamaba, no la vamos a tener. Vamos a diversificar la industria del azúcar. Vamos a sacar alcohol, que ya para esa época Brasil estaba produciendo alcohol a partir de la caña para producir etanol. Pero ni Fidel creyó en eso, porque Lula fue tenía meses de instalado en Brasil como presidente y cruzó a Cuba y le dijo a Fidel, preserva los cañaverales, te vamos a traer aquí lo hemos destruido y lo hemos para repartido. que produzca etanol. Aquí lo hemos repartido. Ingeniero, que no creemos ni en diversificación ni en reestructuración. Tú no ves que la reestructuración es lo mismo, repetir lo mismo. Una barbaridad. Perdón, yo recuerdo. Una sociedad conservadora. Conservadora. Óyete, yo recuerdo que en el año 96, Jaime David Fernández Mirabal era candidato a la vicepresidencia de la República. Y cuando lo designaron como candidato a la República, recuerdo que un periodista le preguntó, ven acá, ¿cómo ustedes pretenden llegar al gobierno? Si como dice fulano de tal, un reformista creo que era, ustedes no tienen experiencia de Estado. Y dice, bueno, qué bueno, decía él, que no tenemos experiencia de Estado, porque aquí lo que dicen tener experiencia, lo que hace es que aprendieron una vez en un año y lo han repetido durante toda la vida. Repitieron lo mismo que aprendieron en un año. O sea, hay mucha gente que se resisten al cambio, hay una resistencia natural al cambio. Cuando tú decides cambiar hay una cosas, resistencia natural al cambio, eso es casi... Eso es del ser humano. La naturaleza humana. Por ejemplo, nosotros lo hemos convertido en cultura. Del World 97 a la nueva, al World Vista y eso ha sido un parto de los montes, porque es que uno se acostumbra a una estructura y ahí se queda. Pero la innovación, es decir, lo único permanente, no en la humanidad, en la tierra, en la naturaleza, es el cambio. No, precisamente, pero mira, lo único permanente es el cambio. Te voy a dar un dato elemental, Julio. Yo, desde que, por motivaciones de Leonel Fernández, que a partir del 96 comenzó a provocar una serie de cambios como eso, como de hecho comenzó a hablar de la computadora, que le decían loco, y que decía que... No, que jugaba con internet. Que jugaba con internet, y Atari, cosas así. Ahí está jugando Ahí está la demostración. Ya hoy es casi imposible vivir sin eso. Llegó un momento en como que me paralicé en crecer, en innovar, en cuestión de tecnología. Y el año pasado, a finalizar el año pasado, que comencé a hacer una revisión de mis cosas, digo, acá, ¿y por qué que tengo que andar para arriba y para abajo con una libreta arriba, con una agenda? Cuando yo ando con una agenda en la mano, que es el celular, que me da una alerta incluso y me suena cuando yo tengo que saber algo, si se me ha olvidado. Entonces, simplemente que uno mentalmente se acomoda al cambio. Que tiene. Te voy a decir algo, iba a mencionar ahorita en una que estaba hablando del asunto de cómo nosotros desperdiciamos. Tenemos mucho valor al lado, en la casa, en cosas que están tiradas, que tienen un valor tremendo. Y está pensando el que tiene una segunda, los que tienen la posibilidad de tener una segunda residencia, una segunda vivienda en el campo, de descanso, lo que sea. Y muchas veces una cosa que está tirada en tu casa sirve para allá, de banco, de adorno, de lo que fuera. Y eso me recuerda a mí, unos muñequitos, se hablaba de Rico Matpato. Rico Matpato, cuando se le caía un centavo en la alcantarilla, te tapaba la alcantarilla para coger tu centavo. Sí. Pero si tú oyes hablar a Pepín, y aquí pero si tú oyes hablar, que se le caían 100 pesos y sacaba 1000. Y lo dejaba caer también. No me agacho por 100, pero déjame agachar por los 1100. Incluso, por los 1100 y lo levanto. Incluso cuando tú escuchas una charla de Pepín Corripio, te habla de ese tipo de cosas. Son personas... yo en estos días he tenido la oportunidad de reencontrarme conmigo mismo, con la oportunidad, el descanso que he tenido en el Estado, dedicándome a mis cosas. Y cuando voy y veo en mis centros operativos cómo los empleados te desperdician cualquier cosa, pero yo me he bajado a coger cosas. Y yo, pero esto sirve. Pero mira este tornillo que ahorita me dijeron que trajera 10 y mira 5 aquí botados. Mira, recógeme, fui a una construcción y veo un pedazo de tubo, un codo eléctrico. ¿Y por qué no me recogen eso? Recójame eso, que ese codo vale que yo cuánto. Ingeniero, se nos está agotando el tiempo, pero yo
Me llamó mucho la atención que la advertencia que usted nos viene haciendo hace tiempo, unos minutos nos quedan y podemos tratarlo, acerca de lo grave que es ya el automotor, la motocicleta. 29 de 33. 29 de Ese tema 33 empezamos a hablar muertos hoy. por accidente de De tránsito. ese tema, pues. Eso no puede nos quedan ser. 5 minutos. Mire a ver lo que lo puede No, apuntar. es que lo Mira, penoso. antes que Ignacio diga algo, yo quiero manifestar, a pesar de que hay un anuncio de la presidencia, hay que destacarlo, ¿cómo se llama? De la DICOM, sobre el tema de observar las prevención. señales de tránsito, etcétera. Eso es una pandemia en este país. Sí, eso es terrible. Eso es una pandemia, pero de mortal, está de pasando mortalidad. es grave. Yo lo oí a ustedes antes en el carro cuando venía para acá, de que la República Dominicana es el segundo país con más accidentes de tránsito del mundo. Es el primero. El primero. Pero ¿cómo va a ser? Pero Julio, La pero tasa Julio, de mortalidad Julio, de de 33 personas. muertes en 29 Semana Santa, se fueron por 29 ahí. fueron. Bueno, pero Y entonces de los las 29, el 70% las fueron autoridades motocicletas. nacionales tienen Motocicletas. que tomar una Sí, acción. pero oye, ¿qué pasa? Mira no qué puede pasa. ser que No en hay una política cosa de como Estado. esa... Pero Toma mira qué eso. pasa. Yo vengo aquí a este programa, advierto el problema. A los pocos tiempos salieron los anuncios de esto. Pero con anuncios se resuelve el problema. Eso no se resuelve así. No tiene que haber O sea, una política eso es integral. parte. Integral. Eso es parte. Bueno, yo vi- Pero ¿qué te digo? Pero si tú estás advirtiendo el problema, tú tienes, por ejemplo, esa persona que yo traje aquí, ese ¿Cómo que técnico, se llama? Holguín. Holguín, que está publicando en Vanguardia una serie de trabajos precisamente en esa dirección. Holguín ha publicado una cantidad de libros. Sí, sí, sí. Se ha convertido casi en un Quijote en ese sentido. ¿Y quién lo ha llamado? No a mí no. Solitos. No a mí no. Pero Holguín, ¿por qué no lo han llamado? Pero más allá... Pero si uno puede cooperar, hasta gratuitamente con el Estado, para hacerle un plan, porque al fin y al cabo son dominicanos. Pero Además, eso la en ley de Semana Santa, tránsito necesitamos hay que un plan. reformarla. incluso... La en ley lo- de tránsito hay que reformarla. Bueno, pero eso tiene... Pero eso tiene bañales dando ahí. vueltas. Óyete, Tránsito y transporte, Óyete, una ley en de el tránsito 2004, y transporte, porque aquí óyete. lo que hay es una ley de tránsito obsoleta. óyete, pero en el lo esto es 2004, tránsito y transporte. En el 2004, cuando nosotros fuimos designados nuevamente, en ONSA, ya para el 2005 estábamos trabajando esa ley de tránsito y transporte. Se depositó en el 2000, bueno, ha estado que va bien a diferentes sí, instituciones, diferentes cosas. Todavía está dando vueltas. Pero lo más Cuando gra- vengan a aprobarla ya está obsoleta de pero, nuevo. pero óyeme, Ignacio, lo más grave de todo eso es que ese tipo de problemas son los problemas que más conciernen a los ciudadanos. Sí, señor. Bueno, es, pero es decir, los ciudadanos, ¿cuáles son sus problemas cotidianos? La bulla de los motores, los atracos con los motores, los accidentes de los motores, la falta de un transporte público. Porque esos motores han sido el resultado de la ausencia la de una- respuesta de era un un transporte- sistema de transporte adecuado. de transporte adecuado y a la importación de chatarra. Bueno, y Esa es además, otra. además que no ha sido un tema prioritario. O sea, tú nunca bien, ha sido un no tema sido un tema prioritario. Preservar la Tú vida, pones un es tema, el óyete, principal Pero no es tema. prioridad. óyete, pero mira, el transporte es un tema económico. El transporte es un sistema de salud. Sí, sí, Un sí. sistema de salud, ¿por qué? Porque es el mayor De causante medio de muerte. ambiente. De medio ambiente. O sea, tú resumes todos los subsectores y ahí está el transporte. El transporte. Entonces no ha sido importante. No, aquí lo que ha sido importante es El hacer carretera o avenida Exacto. sin Que son- acera, sí. sin acera, que son, que para se convierten los entonces, carros. por En falta de pista. educación y falta de una ley, en una causa más de muerte. Más de Exacto. muerte. Eso es todo. O sea, una carretera que debió estar al servicio del ciudadano y se convierte en un atentado contra el sí. ciudadano. Mira, yo estaba hablando con un amigo que nosotros vamos a constituir una asociación para la recuperación de las aceras de la ciudad de Santo Domingo. Aquí no hay acera. Bueno, las que hay son utilizadas para otra cosa. Para los Como vehículos, ventorrillos, para ventorrillos ventorrillos, mecánicos. no, los En vehículos, definitiva, para los vehículos estacionamiento. Y para la mesita de los La semana pasada colmadones. estuvo por aquí Leonel Carrasco. no, el diputado Todavía Crespo. Tobías Crespo el miércoles pasado y dijo que ya el proyecto de ley que reforma la ley de transporte está prácticamente listo y consensuado. No hay vista pública. Se va a producir, se hicieron muchísimas, se han hecho Han consultado a todo el mundo. a todo el mundo. Está Pero prácticamente eso incluye el consensuado. tránsito también. Todo. Sí, todo. Es una visión, Pero ojalá aquí que se es adopte. decir, las autopistas en todos los países del mundo
En los Estados Unidos que nosotros no tenemos ley de transporte. Tienen un límite de velocidad de 120 kilómetros por hora, aquí de 80. ¿Quién la cumple? Nadie. Nadie. ¿Quién la supervisa? Nadie. No, cuando vuelva, vamos a hablar de los semáforos y la prostitución de los semáforos. Por ejemplo, yo no Sí, puedo están aprovechar. en muy mal estado. Sí, porque No, tú quieres te ponen un semáforo. No, yo no puedo. Los semáforos sin Tú sabes, ni siquiera calcular. Tú sabes, Pedro, que yo para ir al Campito lo mejor sería tomar por Herrera, ¿verdad? Sí. Y cruzar la Isabel Aguiar Con la prolongación 27. en la prolongación 27 para yo salir allá 13. a los mueblecitos. Por Exactamente. allá. Y entonces, pero No no puedo puede. hacerlo. No, porque hay 36,000 semáforos. Un No, pero por semáforo. esquina. Ahí hay Y dos sin semáforos. coordinación. Sin coordinación. Ahí hay un semáforo que está para entrar No a me una meto urbanización, por ahí. para beneficiar al A dueño de una un- urbanización. al dueño de una Entonces, urbanización le pusieron en un la prolongación semáforo. 27 tuvo un flujo, pero extraordinario. Y de ahí sale un carro cada media hora, pero hay un semáforo. Pero Y hay que pararse oye, 10 segundos. Aquí en 10 una segundos. autopista 10 hay segundos. semáforo. En la autopista. En la autopista. Oye, en la autopista Duarte, el gobierno gastó un Sí, dineral yendo a la en hacer autopista. un elevado en Mano Guayabo, un elevado en la entrada de los Alcarrizos. Pero entonces, ¿qué hacemos con eso si al final Nos paramos han puesto ahí. 10 semáforos nuevos? El de semáforo nuevo. Ahí apareció una El empresa. último en el 28 por ahí. No, y ahora... Y pusieron el uno del como gol, 22. donde está la Pusieron uno cuestión como del, bueno, del golf. En la entrada de la Alameda pusieron uno. Sí. En la entrada de la Alameda pusieron uno, porque ahí pusieron una estación de combustible. Y ya pusieron un semáforo. Y le pusieron su Y le ponen semáforo. que le dé la gana. Exactamente. No le lleva al ayuntamiento para que le permita ese semáforo ahí. Entonces así no puede ser. Entonces yo pienso que eso, Obras Públicas pudiese tomar carta en el asunto, porque aunque es una facultad de los ayuntamientos, Obras Públicas tiene Obras facultad Públicas- sobre las vías principales. Obra Las pública vías debe troncales ser y sobre la transformada en carretera. un ministerio de transporte y obras públicas y transporte. Podría ser. Bien, señores, miren, hemos agotado el Porque es tiempo. que, ¿a quién atiende el transporte aquí? Nadie. Nadie. Hemos agotado el tiempo. En otra ocasión queremos que esté por aquí. Ya nos ha prometido Ignacio Intren. Nos trajo en una ocasión a Holguín, Holguín. con resultados de estudios De estudio. de años Sí, señor. del problema del transporte. Ahora Estamos nos trabajando en un promete plan de eso, de seguridad vial. seguridad De vial. planes, de cosas que hay que hacer para lograr en algún momento la seguridad vial y que Muy bien. cuando Ahora, tú salgas no estés con una amenaza de muerte. dentro de 2 semanas estará con nosotros de nuevo y nos tratará el tema específico de los semáforos. Bueno, agradecemos mucho a Julio que hizo de nuevo una reflexión importante acerca del tema eléctrico, ayudados por el ingeniero civil Ignacio Intren. No, Pero es militar. se nos agotó el tiempo y también le tomamos unos minutos a Lalo. Por eso le pido allá arriba que nos pasen directamente a Lalo sin pasar por Go, o sea, De anuncio. los anuncios que hay ahí, para que Lalo pueda tratarnos los temas de... Buenos días, don Lalo, dele para adelante. Buenos días.